Recording is on. Buenas tardes. Hola Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok, dame un segundo, ya comenzamos. Ok, entonces, Hernández a la vez, Noemí, Presente. gracias. Y Santiago Martínez, Nancy, Presente. gracias. Ok. Vamos a entonces comenzar. ¿Dudas sobre el ejercicio de ayer? ¿Sí quedó claro? Ya le subí a la plataforma el archivo, por si es que en algún momento lo quieren usar. Y digo, pues el tema de la fórmula para poblaciones infinitas, pues inclusive es un poco más sencilla, ¿no? Porque no abarca tantos elementos como las de la población. Entonces, ok, entonces no hay dudas sobre el ejercicio de ayer. Profesor, Ujú. la única duda que tengo ahorita que está viendo mi ejercicio de nuevo Ajá. es sobre la E, Ujú. ahí donde me quedé ayer, ¿ve? De no sé si se pone, por ejemplo, nada más el porcentaje o hacemos lo que dice ahí que A sobre DN, algo así. A ver, O esa, no creo déjame, que ok, déjame proyectarla. lo de la A sobre la N era de la P, perdón. Sí. Ajá, es que es la proporción, ¿no? ¿A eso te referías? Ajá. Sí, pero yo Sí, hablo en, del en, error. ajá. En el caso de la P, bueno, les decía, por lo regular cuando es un ejercicio, ya viene dado, ¿no? Como en el caso que vimos, ya viene dado la P, pero es una proporción. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que le pusimos ayer, decía, ¿no? Una proporción de hombres y una proporción de mujeres respecto a la población total. Entonces, por eso es una medida de proporción y digamos que el restante pues, le corresponde a la Q, que decíamos, ¿no? Debe de sumar 1 o 100 en su caso, ¿no? Dependiendo de cuánto estemos hablando. El caso es que se junte el total, digamos, ¿no? Pero ahora esa era una medida de proporción. Sí, ya vi que leí mal, no pinté mi P y se revolvió. Ya, esa era toda mi duda, profesor. Gracias. Ahí está bien. Bueno, entonces si no hay otra duda, vamos a proceder al tema de hoy, que seguimos en este contexto de la planificación no, perdón, más bien el día de ayer veíamos estos indicadores que de manera general pues son los que les presenté, sobre todo para determinar una muestra y qué es una muestra, ¿no? Que cada uno de ustedes tenga bien claro a qué se refiere el tema
de una muestra, ¿no? Entonces, para efectos precisamente de nuestro trabajo de investigación, pues era importante definir eso, ¿no? De que en algún momento ustedes se pueden encontrar con el dato de toda una población o van a tener que recurrir al concepto de una muestra. Y vimos de manera general cómo se puede calcular una muestra eh, que abarca una población conocida, ¿no? En este caso finita. Y les decía, para el caso de una población infinita, también puse la fórmula, pero en este caso pues es un poco hasta más sencilla porque depende de los datos que tengamos y en este caso pues no tenemos un dato sobre la población, entonces pues va a ser un aproximado, ¿no? Y dependiendo del resto de los datos que tengamos, como precisamente la medida de proporción y el término del error y el Z crítico, ¿no? Entonces ya va a depender de ese tipo de medidas. Bien, hay algunas otras herramientas más que lo veremos en su momento, al momento de elaborar tal vez una muestra propia, ¿no? Con el tema de una encuesta. Y ya les decía, ¿no? Podemos inclusive hacer un ejercicio en su momento, más adelante del parcial, en el que tratemos de elaborar, estructurar una encuesta y a su vez podamos hacer este tipo de cálculos, ¿no? Muy sencillos. Vamos a ver, inclusive estoy en búsqueda tal vez de una base de datos ya más completa, que inclusive maneje muchos datos más y podamos ver inclusive estas medidas de dispersión y de cálculo de muestra para un ejercicio real, ¿no? ¿Cómo se vería? Porque muchas veces, pues cuando son ejemplos, ¿no? O cuando son ejercicios, pues ya vienen bastante bien estructuradas las respuestas y se ve hasta bien la elaboración del ejercicio, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, pues vamos a ver que incluso tiene un poquito de más consideraciones, ¿no? Pero bueno, en su momento lo haremos. Ahora, como siguiendo el orden precisamente de los temas, pues vamos a hablar un poquito sobre la planificación de la investigación como tal. Entonces, muchos de los conceptos que aquí mencionemos ya los hemos dicho en algún momento, pero quiero que revisen este enfoque, ¿no? Y espero que nos dé tiempo, realicemos una pequeña actividad al final. ¿Qué es lo que nos dice? Ya conocemos entonces que dentro de las etapas del proceso de investigación, pues tenemos ahí que la investigación es eso, ¿no? Es precisamente un proceso dirigido a la solución de problemas a ver mediante la obtención, eh, mediante la obtención y producción de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, tiene prácticamente eh, tiene tres etapas, ¿no? De manera muy general, sobre todo cuando realizamos un tema de investigación científica, ¿no? O en este caso que se refiere a las ciencias económico-administrativas. Entonces, en un primer paso, que prácticamente es lo que habríamos hecho en el primer parcial, es trazar ese plan, ¿no? Trazar ese plan de la investigación, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a qué se refiere y más adelante les voy a explicar un poquito más detallado cada una de las etapas, ¿no? Entonces, podría ser que varios elementos de la planificación ya los tengamos contemplados en los elementos que incorporamos en el primer parcial. Después seguiría una etapa general de ejecución, que es precisamente poner en marcha la investigación, ¿no? Llevar a cabo en su momento el proyecto, dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. En el caso de una investigación de las ciencias económico-administrativas, que tiene que ver más precisamente con procesos, ¿no? O analizar algunos aspectos de la sociedad que precisamente pudiéramos mejorar, ¿no? A través de una serie de toma de decisiones y como dice aquí, o de proyectos, ¿no? Recuerden que también el tema de la investigación se da desde el punto de vista del marketing, ¿no? Y de los negocios, llamado ahí o en ese proceso investigación de mercados, ¿no? Entonces, también se elaboran proyectos para la investigación de mercados y es como tenemos precisamente un informe, ¿no? Elaborado a través de la serie de proyectos para la toma de decisiones, pero desde el punto de vista de la empresa. Y una tercera etapa que sería prácticamente la parte de la divulgación, ¿no? Es decir, dar a conocer la investigación, sencillamente así, ¿no? Entonces, en este caso,
pues la parte de ejecución como tal, pues es lo que nos restaría conocer durante estos dos parciales y si quedó algo pendiente dentro de la planificación, que ahorita lo vamos a ver y ustedes mismos me van a decir cómo o hasta de qué punto hemos avanzado, ¿no? Hasta el momento. Y el tema de la divulgación, como les mencionaba, pues en este caso, en un ejercicio académico, pues pudiera ser, ¿no? Que buscáramos la oportunidad de desarrollar nuestro tema al grado de que podamos contribuir en algún artículo, ¿no? O les puede servir para participar en colaboración con algún tipo de compendio sobre el tema que ustedes estén analizando, ¿no? Entonces, si les interesa ese tema, ¿no? Si les interesa cada una de las investigaciones que ustedes van a realizar, pues ya podemos, inclusive a través de redes sociales, a través de la información que hay en internet, pues ver si es que existe algún tipo de recurso, ¿no? O de concurso mismo que pudiéramos incorporar nuestros trabajos de investigación y queden ahí como una parte, dentro dentro de la divulgación científica, ¿no? Pero, pues, en este caso, pues, estamos haciéndolo para hacer el ejercicio, ¿no? De hacer un proyecto de investigación, ¿no? Una investigación como tal. En ese sentido, entonces, la planificación de la investigación es un poquito para recordarlo, que precisamente tiene que ver con la selección del tema, ¿no? En este caso, consiste en la definición y delimitación del tema a abordar, tomando en cuenta, pues, las posibilidades del entorno, ¿no? Y eso fue prácticamente lo que hicimos en el primer parcial, lo que hicieron delimitar su tema, primero seleccionarlo, ¿no? De qué van a hablar y ya les decía, tienen que delimitarlo un poco porque entre más genérico sea, pues van a tener, sí, tal vez más información, pero necesita mayor amplitud el tema de la investigación, ¿no? Entonces, si nos centramos y aplicando el método deductivo de lo general a lo particular y encontramos una, este, un tema de participación, pues es precisamente para enfocarlo, ¿no? En algo preciso. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? En su momento, para que más o menos vean si así es que lo vamos desarrollando. Tenemos que elegir un área, pues en este caso, por ejemplo, puede ser el área de la administración o el área de los problemas sociales que pudiera haber, ¿no? Etcétera, o los negocios. Elegir un tema general, en este caso, por ejemplo, yo podría decir la administración de empresas, ¿no? Dentro de la rama de administración está la administración de empresas. Un tema específico, pues es la administración de MIPYMES, ¿no? Entonces, todas estas micro, pequeñas y medianas empresas, cómo es que se comportan en el entorno administrativo. Y un tema delimitado como tal, que es lo que les pedí, y creo que hasta esa parte sí la consideramos, es, por ejemplo, la formación administrativa de los emprendedores y la rentabilidad de las MIPYMES en México en un periodo de 2010 a 2020, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, ya mi tema que abarca tanto el área, el tema general, el tema específico, y sobre todo lo delimito a un periodo específico y a un lugar, ¿no? Entonces, así es como tenemos que aterrizarlo. Y creo que esa parte sí ya la desarrollamos durante el primer parcial, el tema de no nada más definir el tema, sino ya delimitarlo, ¿no? Entonces, así es como seguiría el paso dentro de la planificación. En segundo lugar está el tema de identificar el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ustedes ya encontraron más bien el por qué necesitaban desarrollar este tema. Y dice, detectar algún vacío o aspecto no conocido dentro de un área temática pues que amerite una investigación para su solución, ¿no? Entonces, cada una de ustedes ya determinó que el tema que eligieron es precisamente para proponer una solución o para describir ese problema y a la vez, una vez que se tenga esa descripción, pues poder tomar alguna determinación, ¿no? Para cambiar esa situación. Cada uno de ustedes ya tiene su propio tema, ¿no? Y por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse sobre el tema de la formación administrativa en los emprendedores, ¿no? Y la rentabilidad de las MIPYMES, pues un tipo de problema puede ser que cuál ha sido la influencia que ha tenido precisamente la formación de profesionales de la administración
los microempresarios, toda esta profesionalización que se está dando, prácticamente las personas emprendedoras tienen una formación previa, ¿no? Y cómo es que esta formación ha influido en la rentabilidad de las MIPYMES en México en un periodo de 2010 a 2020. Entonces, probablemente si analizáramos un periodo antes de 1980, tal vez podría ser, era otro tipo de tendencias, todavía no entrábamos de lleno en la profesionalización, ¿no? Prácticamente el tema de la administración de empresas moderna surgió a partir de esos años, ¿no? Entonces, tal vez antes para formar un negocio simplemente era, pues, con analizar el mercado, pero tal cual, ¿no? Con la realidad y tratar de dar una respuesta a ese tipo de solicitudes que tenía el mercado y a partir de ello las personas invertían en un negocio y poco lo iban desarrollando, ¿no? Pero hemos visto que todos los negocios familiares en su momento, ¿no? Pues han sucumbido ante esta nueva forma de administración, ¿no? Tal vez de empresas que se han consolidado, se han ido desarrollando a través de un consejo directivo, ¿no? Y aplicando todos estos mecanismos que tienen que ver con la administración y con la ciencia administrativa moderna, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, en este ejemplo que les pongo, pues tendríamos que analizar precisamente esa formación de profesionales en administración que se ha tenido durante los años de 2010 a 2020 y cómo esas generaciones han tenido influencia precisamente en establecer cierto tipo de negocios y qué tanto los han consolidado, ¿no? Es decir, la rentabilidad de esos pequeños negocios, cuánto es respecto o tratando de encontrar una correlación con el nivel de formación profesional que tienen estas personas, ¿no? Entonces, eso podría ser un ejemplo de problema. Ya cada una de ustedes, creo que también esta parte ya identificó cuál sería el problema dentro de su ámbito de estudio y es lo que van a desarrollar, ¿no? Como tercer paso, pues sería el tema de elaboración del anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Pues es eso, formular un borrador, ¿no? Es lo que va antes, precisamente, toda esa estructuración previa a el proyecto en sí, ¿no? Entonces, por eso dices formular un borrador sobre las ideas básicas de la investigación que se propone llevar a cabo. Entonces, precisamente ustedes se tienen que hacer múltiples preguntas, ¿no? O inclusive si lo quieren ir escribiendo precisamente por como una especie de borrador sobre hacia dónde va a ir dirigido su proyecto, ¿no? Por eso es un anteproyecto, ustedes lo tienen que ver, estructurar, releer ustedes mismas para que puedan ver si efectivamente es lo que están buscando, ¿no? O hacia dónde van a dirigir su investigación, precisamente para darle solución al problema que están planteando. Y como última parte, pues sería tal cual ya la formulación del proyecto, es decir, la producción de un escrito ya más extenso y detallado, involucrando elementos del anteproyecto y su presentación formal, ¿no? Entonces, esta parte, la elaboración del anteproyecto, yo creo que es lo que procede a realizar o procederemos a realizar durante este parcial. Como dice, es una especie de borrador, ¿no? De tal manera que ustedes puedan ir buscando información, buscando datos, ¿no? Buscando colaboraciones que han tenido diferentes autores a través del tema que cada una de ustedes ha elegido, ¿no? Entonces, como dice, va a ser una especie de borrador, todavía no va a estar tal cual la estructura, ¿no? Pero sí debe de quedar claro, qué ideas, ¿no? Qué ideas se van a desarrollar, qué conceptos, ¿no? Por qué, y precisamente orientándolo a darle respuesta o proponer una solución para la problemática que ustedes han mencionado, ¿no? Entonces, ya para el último parcial probablemente quede la parte de la formulación del proyecto y una vez que tengan su primer borrador, ¿no? O primeras impresiones ahí de lo que simboliza cada uno de sus temas, pues entonces ya podrán formular el proyecto como tal, ¿no? Es decir, ya estructurar el escrito, ¿no? Ahora sí que tenga precisamente un título, una introducción, cuáles son los objetivos generales, particulares, ¿no? Una hipótesis si es necesaria, el desarrollo tal cual del tema, conclusiones, bibliografía, etcétera, ¿no? Todas cada una de estas partes que conforman a el tema del proyecto, ¿no?
Entonces, para retomar cuáles son los elementos básicos que vamos a ver en el anteproyecto, y prácticamente a mí me interesa que ustedes vean estos puntos porque serían los aspectos a evaluar dentro de su segundo parcial, ¿no? Este documento, este borrador que vamos a realizar para como anteproyecto, debe de cumplir al menos con todos y cada uno de estos requisitos. Entonces dice que como instrumento previo a la investigación debe de tener al menos los siguientes elementos, ¿no? Entonces, un título tentativo, ya decíamos en su momento, ¿no? Es tentativo porque eh, necesitamos, eh, eh, necesitamos analizar todo, de qué va a ir el tema, ¿no? Y una vez que tengamos, digamos, desarrollado de qué va el tema, hacia dónde vamos a orientar nuestra investigación, podemos inclusive hasta modificar el título como una última parte para que el título sea atractivo y a su vez nos dé una idea de qué va al tema de investigación, ¿no? Por eso es un título tentativo. Cada una de ustedes, inclusive creo que ya eligió uno. Planteamiento y formulación del problema, inclusive si ustedes ya lo tienen como un apartado, yo lo que les pediría es que a través de las preguntas que vamos a ver más adelante, ustedes pudieran definir esta parte, ¿no? Más adelante creo que es parte del ejercicio que quiero que realicemos en unos momentos, ¿no? Pero bueno, el planteamiento y formulación del problema va de eso, ¿no? Que si quieren verlo sería como una pequeña introducción a el tema que ustedes van a desarrollar y en donde se plantee precisamente por qué, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Igual creo que esa parte ya la tienen ustedes, el tema de los objetivos, tanto general como particulares, ¿no? Recuerden que a través de los objetivos particulares vamos a darle respuesta o vamos a obtener el conocimiento necesario para darle respuesta al objetivo general de la investigación, ¿no? ¿Qué más nos menciona? Elementos teóricos, que yo creo que sería la parte que se necesitaría trabajar en este parcial, que es precisamente todos aquellos documentos, contribuciones, videos mismos pueden ser, podcast, etcétera, todas las fuentes de información que ya vimos previamente, cómo se clasifican y cuáles son las que existen. Todo eso necesitamos recopilarlo como elementos teóricos, ¿no? O elementos que puedan sustentar nuestra hipótesis, ¿no? Recuerden que también creo que ya tienen una hipótesis de investigación y la cual es la que vamos a tratar de sustentar de acuerdo a la investigación que realicemos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, en otro tipo de investigaciones más formales, como pueden ser las tesinas, las tesis o estos documentos profesionales, es lo que se conoce como el estado del arte, ¿no? El estado del arte en este tipo de documentos es la recopilación de cada uno de los autores o los que son expertos en este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Noemí yo le puedo decir, digo porque he desarrollado temas sobre pobreza, que Julio Volnivik es uno de los autores que tiene mayor trascendencia en los estudios de pobreza, ¿no? Y por ahí también está el doctor Ross Bosch, ¿no? Que es otro de los autores, inclusive economistas, que han desarrollado diferentes teorías sobre el por qué las personas se quedan atrapados en diferentes tipos de pobreza, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, por ejemplo, un estado del arte, o en este caso los elementos teóricos que quiero que vayan revisando, es precisamente eso, ¿no? Ya les dije, pueden apoyarse en recursos electrónicos como Redalic, como ese cielo, y algunos otros más, y dependiendo, ¿no? de lo que encuentren ahí, o portales de internet, no hay ningún problema siempre y cuando ustedes identifiquen quién es el autor de dichas ideas, ¿no? O aportaciones, y ya es estructurarlo, ¿no? Y tener precisamente ese tipo de elementos. Por ejemplo, pues poner ahí Julio Volnivik, no, pues ¿qué estudios? No, pues fíjese que, profe, que Julio Volnivik colabora para una revista de América Latina y el Caribe, y ahí a través de algunos artículos que ha publicado, me parece que por ahí tengo algunos que no sobrepasan las 10 hojas, ¿no? Pues habla precisamente sobre los tipos de pobreza, por qué se dan esos tipos de pobreza y sobre todo de el caso latinoamericano, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y ese ya sería un primer autor y serían todas sus
ideas recuperadas de dicho autor. Siguiente autor, pues, como les decía, el doctor Rosbosch. ¿De qué habla el doctor Rosbosch? Pues fíjese, profe, que tiene un artículo en el cual habla sobre el tema de la trampa de pobreza, ¿no? Y se refiere a que, dadas las condiciones de las personas o las condiciones iniciales, es decir, a partir de que una persona nace, en dónde nace, con quién, en qué zona, en qué región y bajo qué condiciones, pues eso lo va a condicionar precisamente en el futuro a que permanezca en una situación de pobreza o si se supone que, según las teorías del doctor Rosbosch, pues el tema educativo, el tema de profesionalizarse, ¿no? Y adquirir mayor conocimiento, va a ser una de las posibles claves para brincar esa trampa de pobreza y salir de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, así. Y otro autor, puede ser inclusive, como les decía, qué definición da este Coneval sobre pobreza, qué definición da el INEGI, qué definición dan otras instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos teóricos, y digo, no es porque esté tratando de ayudar más a mí en este caso, pero pues es un tema que ya he trabajado en su momento, el tema de la pobreza. El tema de la tecnología y la innovación y las redes sociales, tal cual, pues no es una de mis líneas que haya manejado antes, pero lo mismo, ¿no? Supongo que debe haber bastantes sociólogos inclusive que tengan estudios relacionados con las redes sociales y su interacción de las personas de manera digital, ¿no? Y las tecnologías que ello conlleva. Entonces, el punto es que todos esos elementos teóricos se deben ir estructurando en esta parte o en este segundo parcial, si quieren, como una forma de enlistarlos, aunque ya después les vayamos dando precisamente como en un primer momento, ¿no? Ustedes me pusieron título, objetivo, objetivos particulares, hipótesis, planteamiento del problema, tal cual así como mm, conceptos y su desarrollo. En este primer momento podríamos ir avanzando en ello, de que ustedes busquen un autor que hable sobre su tema, ¿no? Y ustedes vayan planteándolo así, ¿no? Fulanito de tal, pues esto es lo que dice respecto a la pobreza y lo define así, y según sus estudios en tal, por esto es que se suscita este fenómeno, ¿no? Y ahora, siguiente autor, y así mínimo, pues sí, sí deben de ser varios autores precisamente que le den validez o que a través precisamente de lo que ellos han investigado, ¿no? Nosotros podamos llegar a una conclusión sobre nuestro tema, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los elementos teóricos. El tema de la metodología, pues ya lo dejaríamos para el tercer parcial, ¿no? Que tiene que ver prácticamente con estructurar de forma y fondo el documento de investigación, ¿no? Que siga una serie de lineamientos. En su momento les digo, vamos a llegar a la parte de que tienen ustedes que citar o más bien agregar dentro de la bibliografía, como dice ahí, bibliografía preliminar, este, bien precisamente cómo es que se enuncia una bibliografía de cada uno de los autores, inclusive dentro del buscador de Word, en algún momento también vamos a hacer ese ejercicio, pero yo creo que va a ser para el tercer parcial, cuando ya veamos temas de fondo y forma del documento, pues tiene ustedes que en su momento tal vez ya lo hayan utilizado, la opción de referencias, ¿no? Entonces Word ya viene ahí todas y cada una de las opciones, si es una cita o información sobre un video electrónico, si es sobre una revista, un periódico, un libro, inclusive vienen ahí elementos de audio, etcétera, ¿no? Creo que actualmente el Word maneja APA edición 6, sexta edición, salvo que tengan pues el Word más avanzado, ¿no? O más actualizado, tal vez ya tenga precargado el tema de APA 7, pero tiene apenas algunos meses que se autorizó el tema de una séptima edición de APA, ¿no? No cambia mucho, pero el tema es que lleva una estructura, la cita, ¿no? Y vamos a ver cómo es cada una de las estructuras de esas citas, pero vamos a hacer también uso de la tecnología, ¿no? Entonces, al igual que ayer, como veíamos, podemos hacer el ejercicio de cómo citar de manera manual, tal como hicimos un ejercicio ayer, primero manual, y después aprovechando las tecnologías de la información, en este caso del procesador de textos, que ya trae precargadas las formas o los elementos que hay que rellenar dentro de las fuentes bibliográficas para citar de manera correcta los datos, ¿no? Entonces, en este caso,
para nuestro segundo parcial, que es trabajar los elementos teóricos y la bibliografía preliminar se refiere a ello, ¿no? Entonces les digo, eh, cuando busquen sobre un autor, ¿no? O ideas, sobre todo porque va a ser, me imagino, la mayoría de las veces en internet, de momento lo que les pido es que conserven el enlace o la liga o el, ¿cómo se le llama? El dominio, ¿no? De donde ustedes obtuvieron la información para que cuando lleguemos a el tema de estructurar fondo y forma de nuestro documento, ustedes puedan incorporar esa información a sus referencias, ¿no? Entonces, si les digo, ok, entonces esto es lo que dice Volnivik sobre pobreza, y ya tienen estructurados sus párrafos sobre lo que dice Volnivik. Bueno, pues entonces ahora para el tercer parcial vamos a ver cómo es que lo debes de citar correctamente. A ver de dónde lo obtuvimos, ya nos dirigimos precisamente a la página, si es un blog, si es una revista, si es un video, si es una parte de un libro, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo revisaríamos una vez que ya tengan estructurados los elementos teóricos y como una bibliografía preliminar precisamente podemos tomar esas ligas, esos enlaces o algún elemento que ustedes consideren clave para poder llegar a de dónde sacaron esa información, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Esos serían los elementos básicos de este anteproyecto, que sería lo que trabajaríamos para el segundo parcial. Les digo, creo que ya tienen elementos como el título tentativo, el planteamiento y formulación del problema, sus objetivos e inclusive por ahí alguna hipótesis, ¿no? Entonces ahora toca precisamente incorporar elementos teóricos que nos permitan nutrir o comprobar el tema de la hipótesis, ¿no? Entonces ahí sí. Ok. Y bueno, en sí, lo que nos daría como consecuencia el anteproyecto, pues ya sería como tal un proyecto de investigación, que sería, ya lo dijimos, ¿no? Un documento más amplio que el anteproyecto, pero pues prácticamente si tenemos un anteproyecto ya solamente sería analizar, les digo, cuestiones de forma y fondo, ¿no? Y ¿en qué consiste un proyecto de investigación? Pues en la descripción, ¿no? Del estudio que se propone realizar el investigador, es decir, expresa qué se va a investigar, cómo, cuándo y con qué recursos se investigará, ¿no? Entonces, ahí está precisamente una definición muy clara sobre los proyectos de investigación, ¿no? Que en este caso, eh, pues nosotros eso es lo que vamos a hacer, describir, ¿no? Escribir algún fenómeno para expresar precisamente cómo es que se desarrolla, cuándo y qué es lo que estamos dándole respuesta, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema del proyecto de investigación, eso lo veremos más adelante. De momento, lo que me interesa es, por ejemplo, en el tema del el anteproyecto, que se manejen este tipo de contenido general, ¿no? Entonces, el problema ya lo tienen ustedes identificado, ¿no? Ya inclusive ya lo evaluamos en el primer parcial, pero pues de una forma resumida, ¿no? O de una forma de orientarlo es que el problema es lo que no se conoce, ¿no? A eso se refiere precisamente el problema. El objetivo dentro de la investigación es qué se pretende conocer, ¿no? Entonces cada una de ustedes quiero que evalúen esa parte, ¿no? De qué se pretende conocer dentro del fenómeno. La justificación se refiere a por qué y para qué se desea conocer, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, ustedes ya tendrían la parte de la justificación. En cuanto al marco teórico, que sería, pues, el siguiente parcial prácticamente, pues es la base, ¿no? Para obtener un conocimiento, un nuevo conocimiento, más bien, ¿no? Entonces, todo el argumento que nosotros tengamos dentro del marco teórico nos va a servir precisamente para darle respuesta y por lo tanto obtener o contribuir a un nuevo conocimiento dentro de las ciencias sociales. La metodología es cómo se obtendrá un nuevo conocimiento, ¿no? Y es toda la serie, pues, de encuestas, cálculos, recopilación misma de información y de medios audiovisuales con los cuales podemos responder a dicha pregunta, ¿no? Y en el tema de los aspectos administrativos, eso ya es más cuando se realiza una investigación en forma, ¿no? Por ejemplo, para una empresa o si ustedes trabajan para algún centro de investigación,
pues para eso es esta estructura, ¿no? Ya más completa. Y los aspectos administrativos se refieren precisamente a los recursos, ¿no? Con los que se va a llevar a cabo la investigación. Entonces, de momento eso no nos interesa, ¿no? Porque pues ustedes lo van a hacer acorde a sus posibilidades, en este caso sería a través de internet, ¿no? Y desarrollar toda esta serie de conceptos para precisamente encontrar respuestas, ¿no? Al planteamiento del problema. Y este ejemplo me parece que ilustra muy claro lo que podemos hacer, ¿no? Con estas preguntas y que ustedes, yo quiero que en su momento se las hagan a su proyecto de investigación para orientarlo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se desconoce? Ya dijimos que esa pregunta le corresponde al problema. Y en el caso de los ejemplos, recuerden que yo estoy hablando en esta sesión sobre el caso de las MIPYMES, su rentabilidad y la productividad de los mismos, ¿no? Entonces, un problema sería qué ocasiona que caigan las ventas en las pymes, ¿no? Entonces, quitando, por ejemplo, alguna variable como el tema de la pandemia, pues, ¿qué ocasiona? ¿Qué ocasiona que las MIPYMES, las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, pues tengan esta situación, ¿no? De ventas muy flojas. Es lo que vamos a analizar. ¿Por qué realizar una investigación? Corresponde, no, perdón, seguía más bien primero es qué se pretende, ¿no? ¿Con qué se pretende? Nosotros abarcamos el tema del objetivo, es decir, identificar las causas de la disminución de ventas en las pymes, ¿no? En este caso, para mi tema hipotético. Entonces, ya aquí estamos diciendo precisamente qué es lo que queremos hacer con esa investigación, ¿no? O para qué. Em, ¿Por qué realizar una investigación? Forma parte de la justificación. En el caso de mi ejemplo, yo deduje que es porque se desconoce la disminución de ventas en las MIPYMES y perjudica el futuro de las mismas, ¿no? Entonces, como una persona normal pueda decirnos, no, no, pues fíjese que las ventas van muy mal, no en mi negocio, en donde sea, y yo necesito como investigador social, pues poder definir esa parte, ¿no? ¿Por qué realizar la investigación? Este, y pues ya yo puedo decir que es por el aprovechamiento que tiene, este, o el aprovechamiento de alguna actividad que tienen para desarrollar este concepto, ¿no? De ventas. Y la pregunta para qué, que es la justificación también, parte de la justificación, para tomar mejores decisiones en la dirección de las MIPYMES. Entonces, ¿para qué ustedes van a estudiar sobre pobreza? ¿Para qué van a estudiar sobre tecnología y redes sociales? Entonces, precisamente en este caso que estoy analizando o que en este ejemplo hipotético se desarrolla el tema eh, de las MIPYMES, pues yo necesito encontrar, ¿no? O solucionar el problema precisamente para que alguien me oriente y yo tome la mejor decisión como soberano, ¿no? Entonces, a eso se refiere. O pues, dueño de algún proyecto, ¿no? Les digo, hay dos formas de verlo, desde el lado de las ciencias sociales, ¿no? Económico-administrativas, o desde el lado de la investigación de mercados. Todo depende del enfoque. Y como actividad, quisiera que en este momento se tomaran, no sé, 5 o 10 minutitos para que de acuerdo con el contenido general de su proyecto, pues determine los puntos de investigación, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya los tienen, qué es el problema, cuáles son los objetivos, y prácticamente sería responder las otras preguntas, ¿no? De por qué realizar la investigación o para qué, ¿no? Entonces, eso sería la actividad que desarrollaríamos. Identificar, sobre todo, estas partes, ¿no? ¿Qué es lo que se desconoce? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, qué se pretende hacer, ¿no? Una vez que ya sabemos, sí, este es el problema, pues, ¿qué van a hacer ustedes, ¿no? ¿De qué manera van a comprobar que efectivamente eso que me presentaron es un problema, ¿no? ¿Por qué realizar la investigación? Que va a formar parte de la justificación. Ustedes tendrán sus motivos, ¿no? Ya cada uno de ustedes me dirá. Y el tema de para qué, pero desde el punto de vista de la justificación, pues es para tomar mejores decisiones, decíamos en este caso de las MIPYMES, ustedes para qué.
¿Para qué quieren realizar esa investigación? ¿No? Como parte de la justificación. Entonces, eso es lo que les pido. En unos 5 a 10 minutos ustedes puedan estructurar o darle respuesta a cada una de estas preguntas a partir del documento de investigación o del tema de investigación que ustedes están, este, que ustedes tienen como desarrollando, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Sí, les dejo esta lámina para que puedan ver las preguntas, ¿no? Profesor, Ujú. entonces, me dio risa porque iba a hablar 2 veces y me quedé así. Ah, Pero, dime. nada más van a ser de estos 4 que nos Sí, pone esas del 4 preguntas. Quiero que las respondan acorde a su tema, las discutimos aquí y también de cierta forma es un ejercicio que les puede servir para ver si van por el rumbo correcto, ¿no? okey, está bien, gracias. Ok, entonces damos de 5 a 10 minutos que ustedes aterricen su idea y las comentamos. Voy a silenciar un ratito mi micrófono.
¿Cómo van? Yo ya terminé. ¿Ya? Sale. ¿A mí? ¿Cómo vas? Ya nada más estoy en el último paso. Ok. Bueno, pues mientras terminan en mí, pues a ver, Nancy, ¿puedes decirnos cómo va tu tema? ¿Cómo pudiste responder estas preguntas? Bueno, ah, dice, la primera es que se desconoce. Yo puse cómo afectar la tecnología, entre paréntesis redes sociales, en la forma en la forma de comunicación en la sociedad. Ujú, Y ahí que se pretende tener el conocimiento sobre la forma de la comunicación ante las personas en el siglo XXI. ok, Que realizar la investigación para identificar qué tan importante es la tecnología para el uso de la comunicación dentro de un entorno o sociedad. ujú, ¿Y para qué? Para saber si esto afecta o beneficia a la sociedad. ok, perfecto. Pues yo creo que sí, ¿no? Ya tienes bien orientado tu tema, ¿no? Sobre lo que vas a trabajar. Y te pido que ese tipo de respuestas las guardes ahí para que en su momento, cuando tengas que, de cierta forma ya hacer el texto, ¿no? Como este ejercicio que habíamos realizado de incorporar ya pues en un texto más estructurado tus respuestas, pues ya te orientes, ¿no? Hacia dónde va a ir tu tema de investigación. Ok, Ok. ¿a mí? ¿Ya quedó? Sí, Dale, adelante. bueno, en la primera que dice que se desconoce, ya le puse, se desconoce qué ocasiona la pobreza en Santa Cruz, Jocotlán. Ujú, Se pretende identificar de forma general las causas de la pobreza en Oaxaca y de forma específica en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán. ok, ¿Por qué realizar la investigación? No se sabe si la pobreza es causa de la falta de educación o de trabajos. ok, ¿Para qué? Para conocer si existe una posible solución y tomar mejores medidas. ok. ¿Cuál era la de por qué realizar la investigación? No lo hice, no es cierto. Le puse, no se sabe si la pobreza es causa de la falta de la educación o de trabajos. Ok, Mm, hecho. Ok, pues bien, ¿no? Lo mismo que Nancy, ¿no? Guarda tus respuestas, guarda cada una de ellas para que en su momento, cuando tengas que estructurar ya precisamente cada uno de los párrafos de tu investigación, pues te pueda servir de orientación, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, que prácticamente aquí terminaría esta sesión y lo que les pediría en este caso para pues, trabajar, ¿no? El resto de la semana en un tiempo que tengan. Todavía no lo dejé tal cual como una actividad, pero para que ustedes lo vayan analizando, ¿no? Y lo vayan desarrollando, pues los aspectos de elementos teóricos. Ya les dije, ¿no? Voy a buscar para la próxima semana, me queda de tarea a mí, algún ejemplo de estado del arte dentro de una tesis o dentro de un documento, ¿no? Digo, un estado del arte ya es más elaborado, ¿no? Es prácticamente una compilación de 20, 30 autores dentro de los cuales se pueda recuperar el tema de investigación a través de lo que ellos han investigado, ¿no? En este caso, pues sí me gustaría que investigaran, tal vez no vamos a llegar a tantos, ¿no? Pero sí pudieran ir viendo, como les digo, qué autor, siempre que hacemos una investigación, o al menos las veces que yo la he hecho a nivel tipo de investigación profesional, siempre nos dicen, ¿no? ¿Y cuál es tu autor referencia, ¿no? Entonces, te digo, en el caso de la pobreza hay muchísimos, ¿no? En el caso de la tecnología, sí sería interesante saber ahí, Nancy, cómo va a orientar precisamente a sus referencias, ¿no? Entonces, te digo, lamentablemente no es mi línea de investigación, ¿no? Voy a informarme un poquito más, pero sí debería de haber dos, tres, cuatro autores de los cuales nos podamos basar o sean como que los más consolidados en esos temas, ¿no? Un ejemplo
pues es el video que les puse el otro día del doctor Sampieri, ¿no? Sampieri prácticamente cuando se habla de metodología de la investigación, él es el autor a seguir siempre, ¿no? Todas las personas que desarrollan metodología o temas de investigación, siempre sí o sí tienen que revisar por lo menos qué es lo que ha dicho Sampieri sobre la metodología de la investigación, ¿no? Así quisiera que ustedes buscaran cuál es el autor referencia en aspectos, autor o autores referencia en los temas de pobreza y en los temas de tecnología y redes sociales, sobre todo porque el tema de Nancy creo que es un tema pues dentro de la frontera, inclusive del conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento debe de ser pues reciente, supongo, ¿no? Yo también voy a investigar un poquito para orientarte, ¿no? Y en el tema de la pobreza, pues eso sí, desde hace muchos años ya se ha analizado el tema, inclusive hay toda una escuela de América Latina, y eso es lo que quisiera, que hicieran durante algún tiempo que tuvieran el fin de semana. Les digo, todavía no lo dejo como una actividad tal cual, yo creo que para la próxima semana sí ya lo estructuramos mejor y aprovechamos también de que yo la próxima semana les traiga un ejemplo de cómo los investigadores ponen el estado del arte en en sus documentos, ¿no? Que es precisamente eso, todos los autores que hablan sobre el tema y que nos sirven como una base para comenzar a realizarlo, ¿no? Entonces, yo les pediría que buscaran eso, ¿no? ¿Cuál es al menos que la próxima semana ya identificaran si es uno o varios autores referencia del tema, ¿no? Que prácticamente son los que más han propuesto sobre temas del que ustedes estén desarrollando, ¿no? Les digo, en tema de metodología, por ejemplo, yo sí les puedo decir que Roberto Sampieri es uno de los autores que sí o sí se tiene que revisar, ¿no? Y así, en temas de pobreza, sí o sí, yo te puedo asegurar que Julio Bolnivi, que es uno de los que es referencia, ¿no? Al menos en América Latina, cosas por el estilo. Entonces, revísenlo para que la próxima semana ya los tengan en el radar y cuando les deje su actividad, pues ya sea mucho más fácil hacerlo. Yo me comprometo a que les traigo un documento de ejemplo de cómo se ve un estado del arte, ¿no? Cómo es que lo estructuran en un documento de investigación, que nosotros lo haremos, pero tal vez con menos autores, ¿no? Sobre todo por el tiempo y por el tipo de investigación. ¿Ok? Ok, listo. Pues, ¿alguna duda o comentario al respecto? No, por mi parte no. Ok, No, bueno, entonces si no hay dudas o comentarios, nos vemos la próxima semana. Sí, está bien. está bien. Gracias. ¿Vale? Gracias. Cuídense, nos vemos. Gracias igualmente.